Hola amantes del suspenso. Bienvenidos una vez más a su canal. Esta vez traigo para ustedes un relato de suspenso, pánico y acción que los mantendrá al borde de su asiento. No sin antes recordarles que me regalen un like, se suscriban al canal y activen la campanita para que reciban las notificaciones de nuevos relatos y no se pierdan ninguno. También si tienen una historia que quieran compartir conmigo y quieran escucharla en el canal, la envíen a la dirección de correo que dejaré en el primer comentario. Los invito a ponerse cómodos y disfrutar del siguiente relato aquí en. La madrugada había caído sobre la ciudad de Guadalajara y mientras la mayoría de las personas descansaban, Juan Carlos García, conocido en redes sociales como Jaycee, estaba en su habitación frente a su computadora listo para iniciar una nueva transmisión en vivo. Con poco más de 30, su popularidad como influencer en plataformas de streaming había ido en aumento. Su estilo de vida, divertido y despreocupado, había conquistado a miles de jóvenes que seguían cada uno de sus pasos. Hoy va a ser una noche épica, amigos. No se olviden de darle like y de compartir este stream. Se viene lo mejor, dijo Jaycee al comenzar su transmisión. La cámara lo enfocaba desde su escritorio, con luces suaves de colores que daban un toque moderno a su pequeño estudio improvisado. Estaba acostumbrado a la atención y a la interacción en vivo con sus seguidores, pero esa noche había algo diferente en el aire. Algo que no podría haber anticipado. En el chat, los comentarios comenzaban a volverse frenéticos. Jaycee, eres el mejor. Tienes que hacer una broma épica hoy. ¿Qué nos tienes preparado? La pantalla de su computadora se llenaba de mensajes y notificaciones. En el fondo, una guitarra descansaba sobre el sofá, símbolo de su talento musical. Había planes para tocar algo improvisado, pero algo en su intuición le decía que no sería una noche como las demás. Entonces, el teléfono de Jaycee vibró. Era un mensaje directo de una cuenta desconocida. Sin pensarlo mucho, lo abrió. El mensaje era breve pero escalofriante. No sigas lo que estás haciendo. Y si no lo haces, habrá consecuencias. Al principio pensó que era una broma, tal vez una de sus amistades jugando con él. Sin embargo, el tono de la advertencia no era el de una broma. Decidió ignorarlo, se rió un poco y continuó con la transmisión. Ya saben chicos, no me espantan tan fácil, dijo en voz alta para sus seguidores, intentando restar importancia al mensaje. El chat se llenó de más mensajes, pero esta vez había algo que no encajaba. Varios usuarios comenzaban a escribir algo extraño. Jaycee, detrás de ti. Mira por la ventana. ¿Nos estás mirando, Jaycee? Él, sintiéndose incómodo, giró rápidamente hacia su ventana, pero no vio nada. La calle estaba vacía, las luces de las farolas iluminaban tenuemente la acera. Respiró aliviado, pero su corazón latía más rápido de lo normal. Los mensajes en el chat no paraban. Sin embargo, algo comenzaba a inquietarlo. Los comentarios se volvían más oscuros, y cada vez más personas escribían lo mismo. Nos estamos acercando. Por un momento, pensó en terminar la transmisión, pero el impulso de continuar lo ganó. Jaycee comenzó a interactuar con sus seguidores, hablando sobre su día, haciendo chistes y tocando su guitarra buscando distraerse. Sin embargo, no podía sacudirse la sensación de que algo no estaba bien. De repente, el sonido de un golpe fuerte en la puerta de su habitación lo hizo saltar. Miró hacia ella paralizado. ¿Qué fue eso?, murmuró con los nervios a flor de piel. No había nadie en casa, ya que su familia se encontraba de viaje y su compañero de cuarto estaba en la universidad. El golpeteo sonó nuevamente, pero esta vez más fuerte. El chat explotó en mensajes. Jaycee, corre. Alguien está en tu casa. Mira por la cámara de seguridad. Sal ahora. Con el corazón a punto de estallar, Jaycee se levantó de la silla, dejó la cámara grabando y se acercó cauteloso a la puerta. Al abrirla, no encontró a nadie, pero el aire estaba cargado de tensión.
Miró el pasillo pero estaba vacío. El sonido de los mensajes en su computadora se apagó y el chat dejó de moverse. Desconcertado, regresó a su escritorio y revisó la pantalla. Su cámara estaba captando la imagen de su habitación, pero su rostro había desaparecido de la imagen por completo. En su lugar, la pantalla mostró solo la habitación vacía. Esto no tiene sentido, pensó. Con manos temblorosas, trató de detener la transmisión, pero el cursor no respondía. Los comentarios del chat se sucedían a una velocidad alarmante. ¿Dónde está Jaycee? ¿Dónde estás? Nos estamos acercando, Jaycee. Jaycee, no te dejes atrapar. Justo cuando Jaycee intentaba desenchufar la cámara, la pantalla se puso en negro y apareció el siguiente mensaje. Te estamos mirando. Ya es tarde. El silencio se apoderó de la habitación de Jaycee. El mensaje en la pantalla parpadeaba frente a él como una advertencia escrita por manos invisibles. Te estamos mirando. Ya es tarde. Era imposible ignorarlo y su corazón latía con fuerza y sus manos sudaban. Durante unos segundos, todo lo que escuchaba era el eco de su respiración acelerada. Intentó mover el cursor, pero la pantalla permaneció congelada. Esto es una broma, ¿verdad?, murmuró para sí mismo, pero no lo creía ni él mismo. No podía ser una broma. Aquella sensación de incomodidad, esa presión en el aire, le decía que algo mucho más siniestro estaba ocurriendo. Con rapidez, intentó apagar la computadora, pero el botón de apagado no respondía. Miró la cámara, la misma que estaba transmitiendo su imagen en vivo, y vio algo extraño. Un ligero movimiento en el reflejo de la pantalla, como si algo se deslizara detrás de él. Se giró bruscamente, pero no había nada. Esto está fuera de control, pensó sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Sin embargo, no podía dejar de mirar la pantalla, como si algo lo estuviera obligando a hacerlo. Al frente, el chat seguía llenándose de comentarios, pero no podía leerlos con claridad, ya que los mensajes se sucedían a una velocidad vertiginosa. Solo lograba ver palabras sueltas, frases que le causaban aún más inquietud. Sal, Jaycee, sal ya. Nos estamos acercando. No sigas transmitiendo. Ya es tarde para ti. Desesperado, Jaycee tomó el teléfono móvil que descansaba en su escritorio y marcó el número de Hugo, su compañero de cuarto. Pero no hubo respuesta. Lo intentó una vez más, luego otra, pero la llamada siempre terminaba en el buzón de voz. El teléfono vibró en sus manos, y al ver la pantalla, notó que algo raro sucedía. El número que aparecía no era el de Hugo, sino uno desconocido, con una combinación de cifras extrañas. Un sudor frío le recorrió la frente. Decidió no contestar. Con un nudo en el estómago, Jaycee se acercó a la ventana. Miró hacia afuera, buscando alguna señal de que todo esto pudiera ser solo su imaginación o algo que su mente había creado por la ansiedad. Pero lo que vio lo dejó paralizado, una sombra oscura se movía lentamente por la acera. No era una persona, ni tampoco una figura reconocible. Era algo más. Algo sin forma definida, que se deslizaba y desaparecía tras un árbol. Rápidamente, cerró las cortinas y dio un paso atrás. Su respiración se volvió entrecortada. Cada vez era más difícil racionalizar lo que sucedía. Aquello no podía ser una simple coincidencia, ni mucho menos una broma. Las voces en el chat se intensificaban. Jaycee, no te vayas a asomar. Está cerca. La puerta está abierta, Jaycee. Pensó en dejar de lado todo y salir corriendo, pero entonces, como si la pantalla misma le hablara, el monitor comenzó a mostrar imágenes de su propio departamento, el pasillo vacío, la cocina y el baño. Luego, la cámara se enfocó en su habitación. Un estremecedor sonido, como un susurro bajo, se filtró a través de los altavoces de su computadora, casi imperceptible, pero inquietante. El sonido se intensificó hasta volverse casi un grito ahogado.
De repente, la cámara volvió a enfocarlo. Jaycee apareció en la pantalla con la luz de su escritorio iluminando su rostro, pero en el reflejo de la ventana detrás de él, una figura encapuchada se asomaba. Su corazón se detuvo. No había nadie allí, pero en la pantalla sí lo había. La figura estaba parada justo detrás de él, observándolo en silencio. No puede ser. Esto es imposible, gritó Jaycee, retrocediendo hacia la pared. La figura desapareció en un parpadeo, pero la sensación de que alguien o algo estaba observándolo no lo abandonó. Desesperado, miró nuevamente el chat. Un mensaje destacaba entre los demás, con letras grandes y rojas. Ya sabemos todo sobre ti. Es demasiado tarde, Jaycee. Un temblor recorrió su cuerpo. Intentó cerrar el programa de transmisión, pero la ventana no respondía. El mensaje de la pantalla ahora estaba reemplazado por una secuencia de imágenes borrosas. En ellas aparecían fotos de su infancia, recortes de periódicos sobre su vida, entrevistas y momentos que nunca había compartido en Internet. Cada imagen era más perturbadora que la anterior. Al fondo, en un rincón oscuro de la pantalla, apareció la figura encapuchada una vez más. Esta vez, parecía acercarse, caminando lentamente hacia el centro de la imagen. No tenía rostro, solo una sombra que parecía extenderse por la pantalla, como si quisiera devorarlo todo. «Dios mío, ¿qué está pasando?», gritó Jaycee, levantándose de un salto de su silla. De repente, la cámara dejó de grabar. La pantalla se quedó en negro y los mensajes del chat cesaron por completo. Entonces, el teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje directo en su celular. Al abrirlo, leyó solo una palabra. «Corre». El teléfono de Jaycee seguía vibrando sin cesar, con un sonido molesto y repetitivo, que solo aumentaba su nerviosismo. No podía apartar la mirada de la pantalla, que aún seguía en negro, mientras en su mente se repetían las imágenes del reflejo en la ventana, de esa figura sin rostro que parecía acecharlo. Estaba atrapado en una telaraña de misterio, y cada vez estaba más cerca de ser consumido por ella. Respiró hondo y con una mano temblorosa, levantó el teléfono móvil. Era el mismo número desconocido, aquella secuencia de cifras extrañas que no dejaba de llamarlo. Sin pensarlo, deslizó la pantalla y contestó. «¿Quién está ahí?», preguntó con voz temblorosa, sin poder ocultar la ansiedad que se apoderaba de su cuerpo. La respuesta no fue inmediata, pero sí, la sensación de una respiración lenta y profunda al otro lado de la línea. Un silencio espeso que parecía arrastrarse por el aire. De repente, una voz susurró, apenas un murmullo. «No es tarde, Jaycee. Pero si sigues buscando respuestas, ya no habrá marcha atrás». El corazón de Jaycee dio un vuelco. Las palabras parecían provenir de todas partes al mismo tiempo, como si estuvieran dentro de su propia cabeza. Se llevó la mano a la frente, intentando calmarse, pero la sensación de terror seguía creciendo. «¿Quién eres?», insistió, con su voz ahora algo más firme. Pero la respuesta no fue la que esperaba. «Todo lo que has hecho, todo lo que has visto, te está alcanzando». La llamada se cortó abruptamente. Jaycee se quedó parado, mirando el teléfono, sin saber qué hacer. No podía procesar lo que acababa de escuchar. Un sudor frío le recorría la espalda. Sabía que algo mucho más grande que él estaba en juego. La pregunta era, ¿qué querían de él? ¿Por qué todo esto estaba sucediendo? Volvió a mirar la pantalla de su computadora. La transmisión había terminado, pero los mensajes seguían llegando al chat. Eran aún más raros que antes. «No lo dejes. No te vayas. Nos estamos acercando. Nos veremos pronto». Era como si el chat tuviera vida propia. Un escalofrío recorrió su cuerpo al ver las palabras parpadear ante sus ojos. Entonces, algo aún más perturbador ocurrió. Las luces de su apartamento parpadearon. Sin pensarlo dos veces, Jaycee se levantó y corrió hacia el interruptor de la luz.
Sin embargo, cuando intentó encenderlas, todo quedó a oscuras. La electricidad se había ido. El miedo lo envolvió con fuerza, pero sabía que no podía quedarse allí sin hacer nada. Tenía que averiguar qué estaba sucediendo, el por qué lo estaban acechando. Y sobre todo, quién era esa figura que había visto en el reflejo. Recogió la linterna que guardaba en su mochila de emergencia y comenzó a caminar por el pasillo. Cada paso se sentía más pesado, como si el aire se hubiera vuelto más espeso. Al llegar a la entrada de su departamento, algo hizo que se detuviera en seco. La puerta estaba entreabierta. Eso no tenía sentido, ya que él siempre la había cerrado con seguro al llegar. Se acercó lentamente, con el corazón latiendo desbocado en su pecho. Empujó la puerta con cautela, pero no estaba preparado para lo que vio. La luz del pasillo iluminaba el umbral de la puerta, y frente a él había una figura. No era humana, al menos no como cualquier ser que hubiera conocido. La sombra de la figura se distorsionaba, como si estuviera hecha de una niebla densa, y sus ojos eran vacíos y oscuros, pero llenos de una extraña presencia. La figura no se movía, solo lo observaba fijamente. Jaycee sintió que se le cortaba la respiración. De pronto, la figura susurró algo. «Vas demasiado lejos, Jaycee. Es demasiado tarde para retroceder». La presión en el aire aumentó, y Jaycee, sin poder resistirse, dio un paso atrás. La figura desapareció en un parpadeo, como si nunca hubiera estado allí. La oscuridad envolvió la habitación, y el miedo de Jaycee aumentó a niveles insoportables. ¿Quién era esa cosa? ¿Por qué le hablaba de esa manera? ¿Y por qué parecía saber tanto de él? De repente, el teléfono vibró una vez más. Esta vez, no era el número desconocido. Era un mensaje de Hugo. Con rapidez lo abrió. El mensaje era breve. No vayas al parque. Ya no confíes en nadie. No sigas investigando. Jaycee sintió un peso en su pecho. Las piezas del rompecabezas parecían encajar, pero la respuesta seguía fuera de su alcance. Con miedo, intentó llamarlo, pero Hugo no contestaba. Las cosas se estaban complicando demasiado. El chat seguía activo, pero ahora algo más llamaba su atención. Un nombre nuevo había aparecido entre los comentarios. El coleccionista. Este nombre no le era familiar, pero algo en su interior le decía que pronto lo descubriría. Y algo le decía que no le gustaría nada lo que encontraría. El sonido del teléfono cortado quedó flotando en el aire. Jaycee respiraba con dificultad mientras su mente daba vueltas, sin poder escapar del torbellino de preguntas que lo atormentaban. El coleccionista. Ese nombre seguía retumbando en su cabeza. ¿Quién era? ¿Qué quería? Y lo más importante, ¿cómo sabía tanto sobre él? Cada nuevo detalle lo metía más en una maraña de suspenso y pánico, en un laberinto del que no parecía haber salida. De repente, un fuerte golpe en la puerta lo sacó de su trance. Jaycee dio un salto, y su corazón latió con más fuerza. Era un sonido violento, como si alguien hubiera dado un puñetazo a la puerta. ¿Quién podría estar allí? ¿Era posible que alguien estuviera esperando en el umbral, observando? Con una rapidez inesperada, Jaycee se lanzó hacia la ventana para echar un vistazo. Desde el segundo piso de su departamento, no podía ver mucho, pero lo que sí vio lo hizo ponerse tenso. Un automóvil negro estaba estacionado frente al edificio. No era un coche que perteneciera a los vecinos, y su apariencia era inquietante y opaca, casi como si quisiera pasar desapercibido. El golpe en la puerta se repitió, esta vez más fuerte. Jaycee no sabía qué hacer. No podía ignorar el peligro que sentía en sus huesos. Caminó hacia la puerta con cautela, manteniendo la linterna a la altura de su pecho. Pensó en todo lo que había ocurrido. El chat, las llamadas, la figura en el pasillo, y el misterioso mensaje de Hugo. Algo no estaba bien. Algo muy grande se estaba gestando a su alrededor, y no podía detenerlo.
Con el corazón acelerado, acercó la mano al picaporte. Antes de abrir, miró por el ojo de la cerradura. Lo que vio lo hizo dar un paso atrás con fuerza. Ninguna figura humana estaba frente a la puerta, pero el aire parecía moverse, como si una corriente invisible pasara de un lado a otro. No lo entendía, pero algo o alguien estaba ahí acechando. Con nervios, abrió la puerta de golpe. Frente a él no había nada. Pero en el suelo, cerca del umbral, había un sobre. Jaycee lo recogió con manos temblorosas. Estaba manchado con algo oscuro, algo que parecía sangre, pero que no podía identificar con certeza. Con el estómago revuelto, abrió el sobre. Dentro había una sola hoja de papel. Y con letra manuscrita, algo que parecía de otra época, estaba escrito lo siguiente: te estamos observando. El tiempo se acaba. Cada movimiento tuyo está siendo registrado. Pronto llegarás al final de este juego. La escritura era clara, pero la sensación de angustia que producía era indescriptible. Era como si cada palabra estuviera impregnada de un miedo que no podía ser explicado y una amenaza palpable que se apoderaba de su mente. De repente, el timbre de su teléfono móvil lo hizo saltar de nuevo. Era un mensaje de Hugo, pero no estaba directamente dirigido a él, sino en el chat grupal. Hugo había escrito algo inquietante. Ya no puedo seguir. El coleccionista no perdona. Lo que descubrí, lo que todos descubrimos, ya no tiene marcha atrás. Jaycee, si lees esto, huye. Ya no es seguro. El mensaje lo dejó paralizado. El coleccionista. Jaycee recordó los rumores sobre esa figura, pero nunca creyó que fueran más que leyendas urbanas. Se decía que era alguien que cazaba a personas, recopilando sus secretos más oscuros. Pero jamás imaginó que algo tan macabro pudiera ser real. Ahora sabía que había algo mucho más grande ocurriendo, y estaba metido hasta el cuello. Con rapidez, buscó en su teléfono algo que pudiera hacer. En su mente solo había una cosa: encontrar a Hugo. Necesitaba respuestas, y su amigo parecía ser el único que sabía algo de todo esto. Sin embargo, al intentar llamarlo, la llamada no se conectaba. En su lugar, una grabación automática contestaba: este número no está disponible en este momento. El pánico comenzó a subir nuevamente. El miedo lo paralizaba, pero no podía rendirse. Tenía que entender lo que estaba pasando. Sin pensarlo, comenzó a revisar las grabaciones de la transmisión en vivo de esa noche. Quizás había pasado por alto algo importante. Necesitaba encontrar una pista. A medida que avanzaba por las grabaciones, su corazón dio un vuelco. En un momento específico, justo antes de que el stream fuera interrumpido, Jaycee vio algo que nunca había notado. En el borde de la pantalla, casi como si fuera un error de la transmisión, una figura apareció en las sombras. No estaba seguro de qué era, pero la silueta era inconfundible. Era una persona de pie observando. A medida que acercó la imagen, lo que encontró lo dejó sin palabras. El rostro era distorsionado, apenas reconocible, pero sus ojos eran los mismos ojos vacíos que había visto esa mañana en su departamento. ¿Era posible que esa figura estuviera allí desde el principio? ¿Qué significaba todo eso? La imagen estaba clara, y en sus ojos se podía leer una sola palabra escrita: pronto. Jaycee sabía que el tiempo se estaba agotando. Pero ¿cómo escapar de algo que ya estaba acechando cada uno de sus pasos? La sensación de estar atrapado lo invadió. Y sin embargo, una cosa estaba clara. El coleccionista estaba cerca, y no lo dejaría ir tan fácilmente. El teléfono de Jaycee comenzó a sonar de nuevo, interrumpiendo sus pensamientos. Miró la pantalla con desconfianza. El número que aparecía no lo reconocía, pero algo en su interior le decía que debía contestar. No tenía tiempo que perder, y cada segundo que pasaba lo acercaba más al borde de la locura. Con manos temblorosas, respondió:
La voz del otro lado de la línea era grave, casi susurrante, como si la persona estuviera a propósito tratando de mantener un tono inquietante. Sabía que contestarías. La voz era suave pero cargada de una amenaza implícita. Jaycee se quedó en silencio, incapaz de articular palabra, ya que el miedo lo paralizaba. ¿Quién estaba al otro lado? ¿El coleccionista? Escúchame bien, Jaycee, la voz continuó, ahora más clara, pero igual de helada. Tienes una opción. La que tomes, no tendrá marcha atrás. Si no haces lo que te pido, alguien cercano a ti pagará las consecuencias. Un escalofrío recorrió su cuerpo al escuchar esas palabras. ¿Alguien cercano a él? ¿A Hugo? ¿A su madre? Se quedó sin respiración por un momento. ¿Qué quieres de mí?, logró preguntar, tratando de calmarse. Su corazón estaba al borde de estallar. Quiero que sigas el juego. Cada paso que des, cada decisión que tomes, será registrada. Si sigues mis instrucciones, tendrás el final. Si no lo haces, no sobrevivirás para ver el amanecer. La llamada se cortó de repente, dejándolo solo con sus pensamientos y ese nudo en el estómago. Jaycee no podía entender qué estaba sucediendo, pero ahora sabía algo con certeza. Alguien lo estaba observando, alguien lo estaba manipulando como una pieza en un tablero de ajedrez, y no tenía control sobre su destino. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de texto. Hazlo ahora. Ve al lugar donde todo comenzó. No especificaba más, pero Jaycee sabía de inmediato a qué se refería. El lugar donde todo comenzó era el estudio de grabación. Sin pensarlo dos veces, se levantó y salió disparado hacia la puerta. No tenía idea de qué se iba a encontrar, pero lo que sí sabía era que no podía quedarse sentado esperando lo inevitable. Tenía que actuar antes de que fuera demasiado tarde. El edificio del estudio de grabación estaba a pocos minutos a pie. El frío de la noche se colaba en sus huesos, y las calles desiertas lo hacían sentirse aún más vulnerable. Cada sombra parecía esconder algo. Algo o alguien. Cada paso que daba lo acercaba más a un final incierto. El coche negro estaba estacionado frente al edificio, exactamente donde lo había visto antes. En ese momento, comprendió que no era una coincidencia. Alguien lo había estado esperando todo este tiempo. Se acercó con cautela, mirando a su alrededor. El aire estaba pesado y tenso. No había sonidos, solo el eco de sus propios pasos. Con el pulso acelerado, empujó la puerta del estudio, que se abrió con un crujido. Estaba oscuro, solo la luz de una lámpara de escritorio iluminaba la entrada. El estudio parecía completamente desordenado, pero lo más extraño era que todo estaba en su lugar, como si no hubiera sido tocado desde la última vez que estuvo allí. Pero algo estaba fuera de lugar. En el centro de la mesa, junto a la vieja cámara que usaban para las grabaciones, había una carpeta manchada con lo que parecía ser sangre seca. Jaycee sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Sabía que esa carpeta era su destino. Con manos temblorosas, tomó la carpeta y la abrió. Dentro había más hojas, todas con la misma letra que había visto en el mensaje anterior. El juego acaba de comenzar. No hay vuelta atrás. Y justo cuando estaba a punto de cerrar la carpeta, algo lo detuvo. Un mensaje más estaba en la última página, escrito en letras grandes y rojas. Si quieres ver a Hugo con vida, haz lo que te digo. La cuenta regresiva ha comenzado. Jaycee sintió que la sangre le helaba. Hugo estaba involucrado en todo esto, y ahora, más que nunca, tenía que actuar rápido. ¿Pero qué estaba pasando? La puerta del estudio se cerró de golpe. Jaycee se giró rápidamente, pero no había nadie. Estaba completamente solo. O al menos eso creía. Un sonido extraño llegó hasta sus oídos, era un susurro distante que pareció provenir de una de las esquinas del estudio. Se acercó lentamente, con el corazón acelerado. De pronto,
Las luces comenzaron a parpadear. La sensación de estar atrapado, de que no tenía escapatoria, lo envolvía como un manto de desesperación. En ese momento, sintió una presencia, una figura que lo observaba desde las sombras. Pero antes de poder reaccionar, la luz se apagó completamente. Se escucharon pasos rápidos, seguidos de una risa baja y cruel. Te estamos observando. La voz que pronunció esas palabras no era humana. Era la voz de alguien más. Algo estaba mal. Algo que Jaycee no entendía, pero que lo atrapaba cada vez más. De repente, las luces volvieron a encenderse. Y lo que vio lo dejó paralizado. En la mesa, donde había dejado la carpeta, ahora había una cámara encendida. Y en la pantalla, su propio rostro apareció. La imagen en la pantalla mostraba a Jaycee en tiempo real, con los ojos desorbitados y la respiración entrecortada. La cámara del estudio estaba encendida, transmitiendo en vivo a un canal que no reconocía. Un sudor frío le recorrió la frente. ¿Quién lo estaba grabando? ¿Y para quién? Se acercó lentamente a la cámara, sintiendo cómo la adrenalina le nublaba la cabeza. En la parte inferior de la pantalla, una cuenta regresiva avanzaba. 059, 058. 057. Cada segundo que pasaba era una advertencia, una señal de que algo estaba por suceder. Alzó la vista y vio su reflejo en el lente de la cámara. Por un momento, sintió que no era el mismo el que lo observaba. Como si una versión distorsionada de su rostro le devolviera la mirada desde el otro lado de la pantalla. De repente, el sonido de notificación en su celular lo sacó del trance. Sacó el teléfono con manos temblorosas y vio un mensaje desconocido en WhatsApp. ¿Listo para la siguiente prueba? Mira detrás de ti. Jaycee se congeló. Cada fibra de su ser le gritaba que no lo hiciera. Pero la necesidad de saber y de entender fue más fuerte. Lentamente, giró la cabeza. El estudio estaba en completo silencio. No había nadie, pero algo sí había cambiado. Sobre la mesa, donde antes solo estaba la carpeta, ahora había un teléfono viejo, de esos con botones. La pantalla parpadeaba con una llamada entrante. Era número desconocido. Jaycee tragó saliva. Sabía que si contestaba, cruzaría una línea de la que no habría vuelta atrás. Pero si no lo hacía, ¿qué pasaría con Hugo? Respiró hondo y respondió. ¿Quién eres? Preguntó con voz entrecortada. Del otro lado, una respiración pesada se hizo presente. Mira la pantalla, susurró la voz. Jaycee volvió la vista a la cámara, y su sangre se heló. La transmisión en vivo ya no lo mostraba a él. Ahora, en la pantalla había una imagen borrosa, era un video con interferencia. Era una habitación oscura, con una silla en el centro, y en ella estaba Hugo, atado y con los ojos vendados. No puede ser. Jaycee sintió que el mundo se le venía encima. El video parpadeó de nuevo y por un instante, apareció algo escrito en la pantalla. Si quieres que viva, sigue el juego. La llamada se cortó. El teléfono viejo se apagó. Y en la pantalla de su celular, un nuevo mensaje apareció. Tienes una hora. Encuentra la siguiente pista o Hugo morirá. Jaycee sintió que el aire se le escapaba. Esto ya no era solo un juego. Esto era una sentencia de muerte. Jaycee sentía que su cabeza iba a explotar. Miraba la pantalla de su celular como si pudiera encontrar una respuesta oculta en esas frías palabras. Tienes una hora. Encuentra la siguiente pista o Hugo morirá. El tiempo avanzaba. 00:59. 00:58. Cada segundo lo acercaba más a un final que no podía permitirse. Piensa cabrón, piensa, murmuró, pasándose la mano por la cara. El estudio estaba en completo silencio, pero algo dentro de él le decía que la pista que buscaba tenía que estar ahí. Hugo estaba en peligro, y solo él podía salvarlo.
Se acercó a la mesa y revisó la carpeta una vez más. La letra roja que decía, "El juego acaba de comenzar" seguía ahí, pero ahora había algo nuevo, un pequeño sobre negro pegado en la parte trasera. Lo abrió con desesperación. Dentro había una sola hoja con una dirección escrita a mano. Callejón Emiliano Zapata. Detrás del bar El Refugio. 11:30 de la noche. Miró la hora en su celular. 10:32 de la noche. Tenía menos de una hora para llegar. No lo pensó dos veces. Agarró su chamarra, su celular y salió corriendo. Las calles estaban casi vacías, solo iluminadas por las luces intermitentes de algunos locales y los faroles parpadeantes que parecían a punto de apagarse. Mientras avanzaba, no podía dejar de preguntarse quién estaba detrás de todo esto. ¿El coleccionista? ¿Alguien más? ¿Por qué estaban jugando con él? El aire nocturno le golpeaba el rostro mientras corría. Cada paso que daba lo acercaba a la dirección, pero también aumentaba su ansiedad. Al llegar al callejón Emiliano Zapata, un frío inexplicable recorrió su cuerpo. El lugar estaba oscuro, con paredes llenas de grafitis y basura amontonada en las esquinas. Lo que más le inquietó fue que, en la pared del fondo, alguien había pintado una cuenta regresiva con spray rojo. 00, 25, 12. 00, 25, 11. 00, 25, 10. El tiempo seguía corriendo. Jaycee tragó saliva y miró alrededor. No veía a nadie. ¿Dónde está Hugo?, gritó con desesperación. El eco de su voz fue la única respuesta. De pronto, un sonido metálico lo hizo girarse. Era un celular vibrando. En el suelo, junto a unos botes de basura, había un teléfono encendido con la pantalla iluminada. Se acercó con cautela y lo tomó. Un mensaje apareció en la pantalla. Mira dentro del bote azul. Tu siguiente prueba te espera. Jaycee sintió que su respiración se aceleraba. Con un nudo en la garganta, levantó la tapa del bote azul y metió la mano. Lo que encontró lo dejó helado. Era una bolsa de plástico, y dentro de ella, el reloj de Hugo lleno de sangre. Su estómago se revolvió. No. Gritó, sintiendo que el pánico lo devoraba. Otro mensaje llegó al celular que sostenía en la mano. Tiempo restante: 20 minutos. Encuentra la siguiente pista, o él perderá algo más que su reloj. Jaycee cerró los ojos con rabia y miedo. El juego seguía. Y él no tenía opción más que continuar. Las manos de Jaycee temblaban mientras sostenía el reloj ensangrentado de Hugo. No quería pensar en lo que eso significaba. No podía. Otro mensaje apareció en la pantalla del celular desconocido. No hay tiempo para llorar. Sigue la pista o tu amigo pierde algo más. La ira mezclada con el miedo lo hizo reaccionar. Hugo seguía vivo. Tenía que estarlo. No iba a dejar que lo mataran. Se obligó a respirar y revisó de nuevo el teléfono. El mensaje tenía una dirección adjunta. Puente Viejo de la Colonia Guerrero. 11:50 de la noche. No llegues tarde. Miró la hora en su celular. 11:35 de la noche. Tenía solo 15 minutos. Mierda. Guardó el reloj en su chamarra y salió corriendo, esquivando los baches y la basura del callejón. El sonido de sus propios pasos lo hacía sentirse perseguido. La Colonia Guerrero no era el mejor lugar para andar de noche, y mucho menos con la desesperación que sentía Jaycee. A medida que avanzaba por las calles desiertas, su mente le jugaba malas pasadas. Sombras que se movían, murmullos en los callejones, luces parpadeantes que parecían seguirlo. Cuando llegó al Puente Viejo, el panorama era peor de lo que imaginaba. El lugar estaba casi en ruinas, con barandales oxidados y grafitis por todas partes. A lo lejos, la tenue luz de un poste apenas iluminaba el pavimento agrietado.
Pero lo que lo dejó sin aliento fue la imagen frente a él. Colgado de la baranda del puente, un muñeco de trapo pendía de una cuerda. En su pecho, había un celular pegado con cinta. Jaycee sintió que el pulso se le aceleraba. Ese celular no estaba ahí por casualidad. Se acercó con cautela, mirando a su alrededor para asegurarse de que no hubiera nadie escondido. Tomó el teléfono con manos sudorosas y encendió la pantalla. Un video comenzó a reproducirse. La imagen estaba borrosa, pero reconoció el lugar al instante. Era el estudio de su programa. La cámara enfocaba la mesa donde él y Hugo solían grabar. Pero ahora había algo más en la escena. Una caja de madera. Y encima de la caja, una navaja. La voz distorsionada del coleccionista rompió el silencio. Tiempo límite, 15 minutos. Si no llegas, la caja se abre. La pantalla se apagó. El frío se le metió en los huesos. No necesitaba preguntar qué había dentro de esa caja. Sin perder un segundo, Jaycee corrió como si la vida de Hugo dependiera de ello. Porque así era. Cada zancada era un latido más fuerte en su pecho. Cada segundo perdido era un clavo más en el destino de su amigo. Llegó al estudio en tiempo récord. Subió las escaleras de 2 en 2 y empujó la puerta con violencia. Y ahí estaba, la caja de madera, en el centro de la mesa. La navaja seguía sobre ella. Y al lado de la caja, una pantalla encendida, con un temporizador en cuenta regresiva. 0001 12 0001 11 0001 10. Jaycee se acercó, jadeando, y vio un papel pegado en la caja. Solo 2 palabras. Ábrela. Ahora. Su mano tembló sobre la tapa de la caja. El tiempo seguía corriendo. Y en el fondo, una risa metálica sonó desde la pantalla. Era del coleccionista que estaba disfrutando cada segundo. El sonido del temporizador resonaba en el estudio como una maldita sentencia de muerte. 0045 0044 0043. Jaycee tragó saliva, sintiendo como el sudor frío le bajaba por la espalda. La caja de madera parecía burlarse de él. ¿Qué demonios había dentro? Basta de juegos. Gritó con rabia, tomando la navaja con firmeza. 0030. No tenía tiempo para dudar. Metió la punta de la navaja en la ranura de la caja y la forzó con todas sus fuerzas. La madera crujió, resistiéndose. No se abriría fácilmente. 0020. El sudor le resbalaba por la frente. Golpeó la caja con el puño, frustrado, y sintió algo extraño en la madera. Había una marca en el costado. Un símbolo que no había notado antes. 2 círculos entrelazados con una X en el centro. Algo en su mente hizo clic. Había visto ese símbolo antes. Mierda. Es la marca de Hugo. Recordó la vez que Hugo le mostró un cuaderno lleno de dibujos raros. Ese símbolo lo había creado él mismo. ¿Significaba que Hugo estaba dentro de la caja? ¿O que esto era una trampa? 0010. No podía seguir pensando. Tomó la navaja con ambas manos y la clavó en la tapa con un grito de desesperación. 0005. La madera cedió con un crujido seco. Jaycee metió los dedos en la grieta y tiró con todas sus fuerzas. 0003. La tapa saltó por los aires. Y entonces vio lo que había. Dentro de la caja no estaba Hugo. Había un videocassette negro. Sin etiquetas. Solo una nota pegada encima que decía: míralo o muere. El temporizador llegó a 0 horas y la pantalla se apagó de golpe. Por unos segundos, el silencio absoluto llenó el estudio. Jaycee apenas podía respirar. Sus ojos estaban fijos en el cassette. ¿Por qué un cassette?
¿Qué demonios tenía grabado? Su celular vibró. Era otro mensaje. Tienes 10 minutos para verlo. O él pierde la lengua. Jaycee se lanzó hacia la computadora del estudio y conectó un viejo reproductor de VHS que tenían para programas antiguos. Sus manos temblaban mientras insertaba el cassette. La pantalla se iluminó. El video comenzó. Primero, solo estática. Luego, una imagen borrosa. La cámara mostraba un cuarto oscuro. De una bodega o un sótano. Aunque no podía decirlo con seguridad. Pero lo que estaba claro era que en el centro de la habitación había una silla. Y en la silla, estaba Hugo atado. Con una cinta en la boca. Con los ojos abiertos y llenos de pánico. Jaycee sintió que el corazón se le salía del pecho. No. De pronto, una sombra se movió detrás de Hugo. Alguien con un pasamontañas negro apareció en pantalla. Era el coleccionista. Y en su mano, una navaja brillante. La levantó y la acercó a la boca de Hugo. Jaycee gritó. Y entonces, la pantalla se puso en negro. Fin de la transmisión. Jaycee se quedó paralizado. El video se había cortado, pero el mensaje era claro. El tiempo se estaba acabando. Y si no hacía algo ya, Hugo moriría. Jaycee llegó a la bodega 27 con el corazón a punto de salírsele del pecho. Sabía que era una trampa, pero no tenía opción. Empujó la puerta metálica y entró. El lugar estaba casi en penumbra. Solo una lámpara colgante iluminaba el centro de la bodega. Y ahí estaba Hugo. Atado a una silla, con la boca amordazada y los ojos llenos de terror. Jaycee corrió hacia él, pero una voz lo detuvo en seco. «Alto, no des un paso más». Desde la oscuridad, una figura emergió. Vestía completamente de negro, con una máscara blanca sin expresión. En su mano, una navaja. «Jaycee, te tomaste tu tiempo». La voz estaba distorsionada. Jaycee apretó los puños. «¿Qué quieres? ¿Quién eres?», dijo Jaycee, tratando de sonar firme. La figura inclinó la cabeza. «Tú ya me conoces». Y se quitó la máscara. Era Emiliano. Su antiguo amigo, su primer socio. El verdadero creador del canal. Jaycee sintió un escalofrío en la espalda. «No puede ser». Emiliano sonrió con frialdad. «Claro que sí. Y todo este tiempo te lo estuve demostrando». Sacó su teléfono y apuntó la cámara hacia Jaycee. Estaban en vivo. El chat explotaba con miles de comentarios. «¿Qué es esto? Dios mío, no puede ver. ¿Es un juego? Que alguien llame a la policía». Jaycee sintió el pánico apoderarse de su cuerpo. «¿Qué estás haciendo?». Emiliano se acercó lentamente. «Exactamente lo que ustedes me hicieron a mí». «No te hicimos nada», gritó Jaycee. «Tú te fuiste». Emiliano apretó la mandíbula. «No. Ustedes me robaron. Me sacaron del canal, me hicieron invisible, y se quedaron con todo el dinero». Emiliano hizo un gesto con la mano, y la pantalla del stream cambió. Aparecieron videos antiguos, de hace años. Los primeros streams, de cuando Emiliano aún era parte del canal. Borraron mi nombre de todo. Reescribieron la historia y me convirtieron en un fantasma. Los comentarios seguían explotando. «Es real. Esto se pone feo. Alguien deténganlo». Jaycee miró a Hugo, aún amordazado y temblando. «Déjalo ir. No tiene nada que ver con esto». Emiliano sonrió. «Claro que tiene que ver. Hugo fue el que me convenció de confiar en ustedes. Él me decía que éramos un equipo. Y luego fue el primero en patearme». Emiliano sacó una navaja, e inclinó la cabeza. «Ahora, la pregunta es, ¿qué estás dispuesto a hacer para salvar a tu amigo?».
Hugo sacudió la cabeza con desesperación. Jaycee sintió que la sangre le hervía y dijo: «Déjalo ir». Emiliano soltó una risa seca. «Eso depende de ti». Las luces de la bodega parpadearon, y de repente, todas las paredes se iluminaron con pantallas. Cada una mostraba la transmisión en vivo del canal de Jaycee. Miles de personas lo estaban viendo. El chat explotaba con comentarios. «¿Qué está pasando? Esto es actuado. No mamen, esto se ve real. Jaycee, di algo, güey». La voz distorsionada sonó de nuevo. «Este es tu canal. Este es tu público. Y ahora serás parte del mejor contenido que jamás hayan visto». Jaycee sintió que el estómago se le hacía un nudo. «¿Qué demonios quieres de mí?». Emiliano se acercó lentamente, levantando la navaja. «Quiero que juegues». Se detuvo justo frente a Jaycee, y dijo: «Tienes dos opciones. Uno de ustedes muere. Y el otro queda libre». Jaycee sintió que la cabeza le daba vueltas. «No, por favor». Emiliano se inclinó hacia él y dijo: «Lo mejor de todo, es que el público decidirá quién vive y quién muere». Las pantallas cambiaron. Un contador apareció en la transmisión, con dos botones gigantes, uno rojo y otro azul. El botón rojo decía: «Salvar a Jaycee». Y el botón azul: «Salvar a Hugo». El chat explotó. «¿Qué está pasando? Esto no es actuado. Hagan algo, por favor. Jaycee, sal de ahí». En ese momento Jaycee sintió un escalofrío. El contador comenzó a moverse. Botón rojo, 46%. Botón azul, 54%. El público estaba votando. «Tu destino está en sus manos», susurró Emiliano. «Vamos a ver quién sobrevive». Las luces parpadearon una vez más. Y la transmisión se cortó abruptamente. Horas después, la policía encontró la bodega vacía. No había rastros de Jaycee ni de Hugo. Lo único que quedó fue la computadora con la transmisión pausada. Y en la pantalla, un nuevo mensaje: «El juego apenas comienza.